Memoria versus percepción. Atención, percepción y memoria son actividades, suelen comprenderse como procesos psicológicos, que es una expresión mediante la cual pretende obviar cualquier referencia al principio en el que se genera esta actividad para contraerse en el tipo del cambio o transformación que se presenta para el individuo. La percepción. Es como se interpreta y se entiende la información que se ha recibido a través de los sentidos. La percepción involucra la codificación cerebral y el encontrar algún sentido a la información que se está recibiendo de forma que pueda operarse con ella o almacenarse. El acto de percibir es el resultado de reunir y coordinar los datos que nos suministran los sentidos externos, sensaciones. Balsabré, citado por Franco 2007, página 83, según Marina 1998, la percepción implica coger información y dar sentido. Página 110. Esto significa que la información no involucra solo el acto de ver, leer, oír, sino también la comprensión, interpretación de relaciones. Marina y Biden, para explicar el concepto de percepción, pone como ejemplo una escena presenciada en la terraza de un café. Una muchacha acariciaba lentamente la mano de un chico. Este estaba distraído y tenía un cigarro en la otra mano. Quiso tomar café y entre las posibilidades deja el cigarro o retirar la mano de entre la mano de la chica. Ejecutó la segunda acción. Ante esta escena, el autor recuerda un poema de Alessandre que refiere a la tristeza de un amante porque los ojos de quien ama se posan distraídos en otra parte. Así pues, una cosa con los acontecimientos visuales, un hombre y una mujer ejecutan unos cuantos movimientos y otras muy distintas es lo comprendido a partir de los movimientos, desencuentro, indiferencia, desprecio, lo aludido con el poema. Lo comprendido es producto de la percepción de esas señales. La percepción va más allá de los detalles sensibles. La percepción va de un texto leído, por ejemplo, no involucra solo el acto de decodificar signos, sino de interpretar las relaciones entre ellos. La percepción va más allá de la sensación, disipa de la impresión sensorial, excediéndola, interpretándola. La percepción de un texto leído, por ejemplo, no involucra solo el acto de decodificar signos, sino de interpretar las relaciones entre ellos. La percepción va más allá de la sensación, disipa la impresión sensorial, excediéndola, interpretándola. La percepción implica la captación de información a través de nuestros sentidos y su posterior procesamiento para dar un significado a todo ello. Marina, 1998, página 132. Se trata de un mecanismo activo, selectivo, constructivo e interpretativo. La memoria se entiende la capacidad de retener y evocar información de la naturaleza perceptual o conceptual. Viramonte 2000, página 31, significa que la memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado, es la facultad por la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. De acuerdo con Barjar, 1995, cuando se memoriza el primer lugar, se necesita codificar la información de modo que pueda formar alguna clase de representación mental, acústica para los acontecimientos verbales, visuales para los elementos no verbales o semántica para el significado. Una vez hecho esto, se almacena esa información durante un cierto periodo de tiempo, corto o mediano plazo, y luego en una ocasión ulterior se recupera. La codificación de la información puede implicar también el establecimiento de conexiones con otros detalles de información
o con su modificación. Así pues, la memoria no es como una grabación, es un proceso activo. Existe una relación entre la memoria y la atención. Un determinado acontecimiento puede o no ser analizado o ser procesado con más detalle, dependiendo de si se entiende a él o no. En efecto, muchos de los denominados problemas de memoria son consecuencia de no prestar atención. Viramonte 2000 expone tipos de almacenes de memoria que han sido presentados por algunos estudiosos: la sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo. La primera se relaciona con los órganos sensitivos para hacer la llegada de la información al cerebro. La segunda es la capacidad limitada propuesta para explicar la cabida que tienen las personas para retener y repetir dígitos y sílabas sin sentido. El tiempo durante el cual la información permanece en ella es uno de los pocos segundos, mientras que la memoria de largo plazo es de capacidad y retención indefinida. Estructura, área cerebral implicada en el proceso cognitivo. Memoria sensorial. Esta memoria está relacionada con la llegada de la información a un órgano receptor, el ojo. Hasta que el cerebro ha realizado su percepción, su función operativa es de segundos. La entrada de la información es muy rápida, la persistencia es muy breve. Se diría que antes de que ocurra otra fijación ya ha desaparecido la anterior, y la evocación depende de la velocidad en que el cerebro procesa la información. Memoria operativa. Esta memoria, más que ser concebida como un almacén donde se guarda información por un tiempo breve, antes de pasar a la memoria de largo plazo, se figura como un sitio en el que se integra la información que se recibe del interior o información nueva con la que estaba almacenada en la memoria de largo plazo. Los conocimientos previos a esta integración permiten reconocer, identificar y dar sentido a lo percibido. Peralbo, 1998, establece a su vez que la memoria operativa es un proceso cognitivo en el que ciertas unidades o elementos de la información se retienen a un almacén de memoria caracterizado por su temporalidad, mientras que se procesan nuevos datos y se recupera información desde el almacén de memoria de largo plazo. Evidentemente, la memoria operativa, más que ser un almacén o un lugar diferente a la memoria de largo plazo, sí es parte, evocada o activada, una vez recibida la información nueva de los recuerdos o conocimientos latentes o almacenados en la memoria de largo plazo. Memoria a largo plazo. La memoria está constituida por todos los conocimientos, experiencias y saberes que se almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental al momento de comprender. Solo se comprende aquello que puede relacionarse coherentemente con lo que ya conoce, es decir, con aquello que se tiene en la memoria de largo plazo. Una de las características en su capacidad infinita de almacenar información, tal como lo refiere Smith, un sistema organizado de conocimiento en que cada ítem de información está relacionado de alguna manera con todos los demás. 1995, página 60. Patologías involucradas relacionadas. Amnesia del contexto de los déficits mnésicos más comunes en los pacientes con daño frontal.
es el que afecta la memoria de la fuente o del contexto. Shimamura y Esquire, 1987. Muchos pacientes frontales no se presentan aparentes problemas al relatar un hecho o recuperar de la memoria una determinada información y sin embargo manifiestan severas dificultades al evocar las circunstancias que rodean ese hecho, el dónde, el cuándo y el cómo adquieren esa información, es decir, el contexto espaciotemporal del recuerdo. Hannosky, 1989. Este tipo de alteración se encuentra íntimamente relacionado con la clásica disociación introducida por Tulvin 1972 entre la memoria semántica o de conocimiento y hechos y memoria episódica dependiente del contexto. De este punto de vista, muchos de estos pacientes no presentarán problemas al recordar determinados hechos objetivos, pero fallarían a la hora de recuperar el origen de este acontecimiento y su contexto. Por ejemplo, un paciente puede relatar que ha presentado un accidente que realmente vio en la televisión, o alguien le contó error de atribución de la fuente, o puede recordar el argumento de una película que ha visto recientemente, pero al equivocarse al precisar cuándo o dónde la vio. La memoria prospectiva es una memoria orientada al futuro. Se define como la capacidad para recordar, hacer algo en un determinado momento para ejecutar una intención previamente formada. Cavavasquez, Whitley y Ellis, 1996. Algunos pacientes con lesiones frontales tienen un rendimiento aceptable en tareas de memoria retrospectiva. ¿Qué has comido hoy? Pero fracasan cuando se trata de orientar este recuerdo al futuro. ¿Tienes que llamar a Juan a las 11? Un correcto funcionamiento de la memoria prospectiva exige recordar en primer lugar la intención de hacer algo y en segundo lugar el contenido de dicha acción. Brandimont, 1996. Puede darse un recuerdo de la intención, pero un olvido del contenido. Esto sucede, por ejemplo, cuando vamos a una habitación de la casa a buscar algo y al llegar no recordamos qué buscamos. También puede darse el caso inverso, no recordar la intención, pero recordar el contenido. Eso sucede cuando tenemos que dar un recado telefónico y no recordamos decirlo, hasta que el interesado nos pregunta: ¿hay algún recado para mí? El recuerdo de la intención, yo tenía que hacer algo, es el componente que más ha relacionado con los lóbulos frontales al tratarse de un proceso que implica cierto control ejecutivo, aunque se han encontrado algunos datos en contra de estas hipótesis. Véase, por ejemplo, Álvarez Charriles, 2000.